La Internacional número 36, noviembre de 2024, revista del Comité de Organización por la Reconstitución de la Cuarta Internacional. La fusión termonuclear, una fuente de energía para el futuro desviada por el capitalismo a fines militares. Por André Payre. El texto que publicamos a continuación es una contribución a la reflexión que los militantes revolucionarios deben llevar a cabo sobre la cuestión de la producción de energía. En efecto, el desarrollo de las fuerzas productivas exigirá un aumento de la producción energética, como demuestra la historia del consumo de energía. Por lo tanto, se necesitará energía, 1, en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de la humanidad. Y 2, que no contribuya al calentamiento climático, no contamine el medio ambiente ni agote sus recursos. El autor de esta contribución no es miembro de la Cuarta Internacional. Sin embargo, su conocimiento de la Cuarta Internacional y sus relaciones con ella le han llevado a proponer este texto, que plantea problemas teóricos, técnicos y políticos que deben resolverse a largo plazo y a escala mundial. El problema planteado no se limita, por tanto, a la sección francesa de la Cuarta Internacional. Concierne a toda la internación. Para la Cuarta Internacional, solo una sociedad socialista podrá dedicar los medios necesarios para llevar hasta el final una tarea de esta envergadura. El lector puede sentirse desanimado por la dificultad de comprensión de los datos científicos presentados, pero nos pareció necesario mantenerlos para conservar el carácter demostrativo del tema, porque los revolucionarios se basan en la ciencia, no en el dogma. Y las conclusiones políticas que se desprenden de ellos, nos parecen claras y compartidas por todos. ¿Podrían los experimentos de simulación de una bomba H dar paso a una era de energía? El 10 de febrero de 2024, la cadena de televisión franco-alemana, Arte, emitió un documental titulado El Sol, astro entre los astros. Parte de este documental presenta la investigación sobre la bomba H y afirma que los resultados inaugurarán una larga era de energía abundante para la humanidad. Entonces, ¿las fuerzas de destrucción masiva se transformarían en fuerzas productivas? Iniciemos con algunos conceptos básicos. Fisión de núcleos pesados y fusión de núcleos ligeros. La energía nuclear puede obtenerse de dos maneras, por fisión de núcleos pesados, como el uranio, el plutonio o el torio, o por fusión de núcleos ligeros como, por ejemplo, los de dos isótopos del hidrógeno, el deuterio, denominado DO2H, y el tritio, denominado TO3H, en un átomo más pesado. Los isótopos son átomos cuyos núcleos tienen el mismo número de protones. El átomo de hidrógeno tiene el núcleo más simple posible, formado por un protón. El átomo de deuterio tiene un protón y un neutrón. El del tritio tiene un protón y dos neutrones. Desarrollos civiles y militares. Ya sea por fisión o por fusión, la energía nuclear puede obtenerse, en forma de explosión, como la bomba A para la fisión y la bomba H para la fusión. O de forma continua en el tiempo, en los reactores electronucleares actuales para la fisión y en los reactores de fusión que aún no existen, pero que son objeto de esfuerzos de investigación y desarrollo. En ambos casos, las aplicaciones militares precedieron a las aplicaciones electrogénicas civiles con las bombas A de Hiroshima, de uranio, y Nagasaki, de plutonio, en 1945, y la explosión de la primera bomba H estadounidense en las Islas Marshall, 1952. La necesidad de temperaturas muy altas para lograr la fusión. La fusión termonuclear requiere un gran aporte de energía para calentar los átomos a temperaturas muy elevadas, cercanas a los 150 millones de grados, y confinar el gas resultante de núcleos y electrones, conocido como plasma. La altísima velocidad inducida por las elevadísimas temperaturas permite a los núcleos cargados positivamente superar su repulsión y colisionar para formar, en el caso del par deutenio-trimonio, un núcleo de helio, y un neutrón con velocidades muy elevadas. La fusión de un núcleo de deuterio, 2H, y un núcleo de tritio, 3H, produce un neutrón y un núcleo de helio. Las energías cinéticas del neutrón, 14,1 millones de electronvoltios, y del núcleo de helio, 3,5 millones de electronvoltios, son considerables, del orden de 1 millón de veces las energías liberadas por las reacciones químicas convencionales. Por ejemplo, la reacción química para formar una molécula de agua, H2O, a partir de oxígeno e hidrógeno desprende algo menos de 3 electronvoltios. Esta es una característica y una ventaja de las reacciones nucleares, con vistas a la conversión civil de la energía en calor y luego en electricidad. También es el origen de la destrucción masiva y la barbarie sin parangón que provocan las bombas atómicas. Desarrolladas para obtener temperaturas muy elevadas, son muy diferentes entre aplicación militar y la conversión de la energía de fusión en electricidad.
Los avances militares en fusión termonuclear y la estafa documental. Los militares empezaron realizando pruebas a gran escala de bombas H, y después, ante los desastres ecológicos, optaron por estudios de laboratorio en los que se obtienen altas temperaturas mediante el bombardeo con láser de alta potencia de una pequeña esfera de deutonio y trimonio. El documental examina las investigaciones llevadas a cabo en una instalación de láseres de alta potencia, la National Ignition Facility Instalación Nacional de Ignición, NIF, por sus siglas en inglés, en el Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL, en Estados Unidos. El documental dice con razón que el objetivo de esta investigación es simular la fusión en la bomba H sin recurrir a las peligrosas pruebas de las Islas Marshall. Hasta aquí todo va bien. El problema surge cuando el documental afirma que con el experimento de la NIF, que produjo más energía de fusión de la que se inyectó, pronto podremos disponer de energía sostenible e inagotable para la humanidad. Con estos experimentos diseñados para simular armas de destrucción masiva, la humanidad está a las puertas de nuevas fuerzas productivas. Cuando el director del programa de simulación de la Dirección de Aplicaciones Militares, DAM, de la CEA Cameserieta L Energie Atomique et Aux Energies Alternatives, organismo público francés que lleva a cabo actividades de investigación y desarrollo sobre la energía atómica civil y militar y su impacto en el mundo vivo. Comentó los resultados del experimento de la NIF, no cometió el error de referirse a ello. Daniel van der Aegen, director del programa de simulación de la DAM, que supervisa experimentos similares a los del NIF en el láser megajoule del CEA, explica claramente que uno de los principales objetivos de tales experimentos de fusión inercial, compartidos por el NIF y el LMJ, es contribuir a garantizar la fiabilidad de las cabezas nucleares de disuasión tanto en Estados Unidos como en Francia. Con este fin, el Ministerio de Defensa ha financiado esta instalación excepcional, el láser megajoule. Más claro imposible. El desarrollo actual hacia los reactores electrogénicos de fusión. Este punto no se aborda en el documental. Pero es interesante verlo para comprobar cómo las tecnologías empleadas no tienen nada que ver con las utilizadas en los estudios militares, y mostrar que la humanidad podría estar a punto de disponer de un método casi inagotable de conversión de la energía nuclear en electricidad. Principio de funcionamiento de un futuro reactor electrogénico de fusión termonuclear controlado. El confinamiento magnético de los futuros reactores de fusión. El confinamiento a alta temperatura que proporcionan los láseres dura alrededor de un nanosegundo, una milmillonésima de segundo, lo que es demasiado poco para la producción continua de electricidad. Además, no existe ningún material capaz de contener un gas a 150 millones de grados. En cambio, los intensos campos magnéticos creados por los imanes de los reactores de tipo tokamak, acrónimo del término ruso, toroidalnaya cámara S magnitnimika tuskami, que puede traducirse como cámara toroidal con bobinas magnéticas, al imponer trayectorias a las partículas cargadas, permiten confinar el plasma deuterio-tritio durante periodos mucho más largos que mediante bombardeo láser. En este plasma, calentado a temperaturas muy elevadas por diversos medios y confinado por campos magnéticos, puede tener lugar la reacción de fusión entre el núcleo de tritio y el núcleo de deuterio. El núcleo de helio producido, que está cargado, permanecerá confinado en el plasma y contribuirá a su calentamiento. En cuanto al neutrón, penetrará en las mantas generadoras de tritio que recubren el interior del recinto toroidal. La cuestión del tritio. El tritio apenas existe en estado natural. Los reactores de fisión producen cantidades limitadas que se utilizarán para las primeras cargas de los futuros reactores de fusión. Para funcionar de forma autónoma, estos reactores tendrán que producir su propio tritio. Esto se conseguirá mediante una reacción nuclear entre el neutrón de fusión y un átomo de 6-litio contenido en las mantas generadoras de tritio. La reacción nuclear del 6-litio y el neutrón rápido de la fusión deutenio-tritio produce un cúmulo de neutrones y protones de la misma composición que el núcleo de 7-litio, en estado excitado, que se descompone en un núcleo de tritio y un núcleo de helio, portadores de una energía cinética de 4,8 millones de electrovoltios, que se depositará en forma de calor en las mantas. Transformación de la energía térmica depositada en las mantas en electricidad. En las mantas, los neutrones de fusión procedentes del plasma depositan parte de su energía cinética antes de reaccionar con el litio. Los núcleos de helio y tritio procedentes de la reacción con el litio también depositan allí su energía. Toda esta energía térmica se transfiere a un refrigerante líquido portador de calor, por ejemplo agua, como la utilizada en los reactores electrogénicos térmicos o nucleares actuales, cuya temperatura producirá vapor, que verá su energía térmica convertida en electricidad en turbinas. La conversión de energía térmica en electricidad se realiza,
por lo tanto, de la misma manera que en una central térmica o en una central nuclear de fisión. La única diferencia estriba en la obtención de la energía inicial. ¿Se ha medido alguna vez la energía de fusión, lo que indica que la reacción se ha producido efectivamente en un tokamak? La respuesta es afirmativa. Producción de energía de fusión en el JET. El Joint European Torus, JET por sus siglas en inglés, es el tokamak europeo situado en Culham, Inglaterra. Fue el primero en producir energía de fusión, en 1997 y en diciembre de 2021, durante algunos segundos. La potencia de fusión producida se acercó a los 10 megavatios, 10 millones de vatios, en 2021, lo que está evidentemente lejos de la potencia objetivo, la de un reactor de fisión de 1000 megavatios. En cuanto a la energía de fusión recuperada, solo representaba alrededor de 2/3 de la energía inyectada para obtener calentamiento y confinar el plasma. Para crear un reactor electrogénico, se calcula que la relación entre la energía de fusión y la energía inyectada debe ser de al menos 10. No obstante, se trata de una primicia alentadora, y Bernard Beget, director general de la Organización Intergubernamental Reactor Thermonuclear Experimental International, ITER. No obstante, se trata de una primicia alentadora, y Bernard Bigot, director general de la Organización Intergubernamental Reactor Termonuclear Experimental Internacional, ITER por sus siglas en inglés, con sede en Cadarache, Francia, declaró con cierta rotundidad tras los resultados de 2021. Un pulso sostenido de fusión deutenio-tritio a este nivel de potencia, casi a escala industrial, proporciona una confirmación rotunda a todos los implicados en la búsqueda mundial de la fusión. ITER o la demostración de que los reactores de fusión termonuclear deberían ser posibles. El ITER, que reúne a la Unión Europea, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, India, Corea del Sur y Japón, se está construyendo en Cadarache, Francia. Está diseñado para obtener, durante periodos de al menos 10 minutos, una potencia de fusión de 500 MW con una relación Q de al menos 10, es decir, con un aporte de energía, para el calentamiento y confinamiento del plasma, de al menos 50 MW. Probar diferentes conceptos de mantas generadoras de tritio. Los primeros plasmas deutenio-tritio deberían utilizarse a partir de 2035. Así pues, el ITER no es un reactor electrogénico de fusión. Sin embargo, si el capitalismo no pone fin a esta investigación y si el programa de investigación alcanza sus objetivos, un reactor de fusión termonuclear controlado que produzca electricidad podría ver la luz a finales de este siglo, abriendo una era de producción de electricidad prácticamente ilimitada para la humanidad. Energía nuclear de fusión en un régimen imperialista. Necesidades de consumo eléctrico insatisfechas. Entre 2010 y 2021, el consumo mundial de electricidad aumentó un 33,3%, de 21.400 a 28.520 billones de kWh, mientras que la población solo creció un 12,6%, de 6.960 a 7.840 millones. Esto demuestra que en 2010 aún había necesidades insatisfechas. En 2021, seguirá habiendo necesidades insatisfechas en todo el mundo. El consumo medio per cápita mundial es de 3.640 kWh, apenas la mitad del de un país occidental como Francia, 7.570 kWh. La fusión ofrece ventajas indiscutibles. Una larga era de electricidad abundante. La fusión termonuclear debería permitir proporcionar a la humanidad un suministro de energía muy abundante durante un periodo de tiempo mucho más largo que el históricamente posible. Supongamos, por ejemplo, que la producción mundial de electricidad en 2021, es decir, 28.520 millardos de kilovatios, sea abastecida únicamente por reactores de fusión con una disponibilidad del 70%, se necesitarían 4.715. Esto se trata solo de una hipótesis para garantizar la sostenibilidad de la producción de electricidad mediante fusión termonuclear. Está claro que las distintas fuentes de energía, excluidos los combustibles fósiles, tendrán que desempeñar plenamente su papel en cualquier combinación futura. Un reactor de 1000 megavatios necesitaría consumir, en números redondos, 100 kilogramos de deutonio y 150 kilogramos de tritio al año. Las reservas de deuterio en los océanos podrían mantener en funcionamiento la hipotética central de fusión durante 98.000 millones de años. Las reservas de litio en tierra podrían mantener la central en funcionamiento durante 1110 años.
Si los recursos de litio en el agua de los océanos fueran explotables, podrían suministrar el tritio necesario durante 12 millones de años. Reservas y recursos de litio en la corteza terrestre y en los océanos. En la corteza terrestre, el litio es relativamente abundante. Es más abundante que el estaño o el plomo. Las reservas, es decir, la cantidad que puede extraerse con las técnicas capitalistas y las condiciones económicas actuales, se estiman en 21 millones de toneladas. En el agua de los océanos, existe una cantidad muy importante de litio estimada en 230.000 millones de toneladas. Pero debido a su contenido, unas 250 veces inferior al de la corteza terrestre, no puede extraerse con las técnicas actualmente disponibles, por lo que las reservas se consideran nulas. No obstante, recientemente se han publicado resultados alentadores, y si el esfuerzo de investigación financiado al nivel adecuado tiene éxito, la humanidad podría encontrarse a la cabeza de gigantescas reservas de litio. Evidentemente, existen otras aplicaciones para el litio, y solo una república socialista universal podrá decidir cómo explotar el recurso de forma racional y satisfacer las necesidades de la humanidad. La energía electronuclear de fusión tiene muchas otras ventajas. Dado que la generación de energía de fusión estaría concentrada, es decir, cada reactor debería tener una capacidad de al menos 1000, o incluso 2000 o 3000 megavatios, se reduciría el impacto sobre el suelo. La red de transporte de electricidad y su gestión serían más sencillas que en el caso de las fuentes de energía renovables y las centrales de gas y, a diferencia de las renovables, la energía estaría disponible de forma continua y a niveles gestionables. Esto la haría más adecuada para el monopolio público. La energía nuclear se transforma en electricidad sin producir dióxido de carbono, CO2. La probabilidad de que se produzca un accidente grave sería infinitamente menor que en el caso de los reactores de fisión. En caso de pérdida de suministro eléctrico, la reacción de fusión se extinguiría sola, sin intervención, a diferencia de los reactores de fisión en los que hay que soltar las barras de control para detener la reacción en cadena. Sin un neutrón de fusión, las reacciones de fisión de litio también se detendrían, y la potencia residual sería mucho menor que en un núcleo fisible, y cualquier descarga no contendría ni productos de fisión ni actínidos, que son elementos especialmente radiotóxicos. Los reactores de fusión tampoco producirán los residuos finales altamente activos y de larga vida que produce la fisión. No obstante, el tritio contenido en los residuos deberá aislarse cuidadosamente de los organismos vivos durante el tiempo necesario para su desintegración, que es mucho más corto que el de los residuos de fisión de alto nivel, dada su corta vida media, de unos 12 años. ¿Permitirá el capitalismo en la fase del imperialismo, caracterizada por la destrucción de las fuerzas productivas, que se complete el desarrollo de los reactores de fusión? Es muy dudoso, a pesar de los modestos costes, a escala mundial, de los estudios actualmente en curso. Los costes de construcción del ITR, que evidentemente han aumentado, se utilizan a menudo para poner fin al proyecto. Según el diario Les Echos del 2 de mayo de 2016, han pasado de los $5.000 millones iniciales a $2.0000 millones. Recordemos que el ITR es un proyecto mundial. Este periódico capitalista lo califica de gran exceso de gasto, sin pensar, por supuesto, en compararlo con la barra libre del gasto mundial en armamento, estimado en $2.240 billones en 2022 por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. Evidentemente, $1 no tiene el mismo valor según se invierta en los mercados parasitarios indispensables para la supervivencia del capitalismo o según desarrolle las fuerzas productivas para satisfacer las necesidades de la humanidad. El primero fluye libremente, el segundo se cuenta escasamente. Además, ¿alguien puede pensar por un momento que un proyecto internacional como el ITER sobreviviría a una guerra imperialista contra China? Sin embargo, cada día se comprueba la irrefrenable determinación del imperialismo estadounidense de conquistar el mercado chino, utilizando todos los medios de presión diplomática, económica y militar, e incluso por medio de la guerra. André Payre, 2 de octubre de 2024.